La oración es una de las herramientas más poderosas que tenemos para conectar con Dios y transformar nuestras vidas. A menudo, en los momentos de angustia, en los momentos de soledad, de dolor o incluso de confusión, la oración se convierte en un refugio, un refugio que nos permite acercarnos al Padre Celestial y encontrar consuelo, paz y dirección. Jesús mismo, durante su vida en la tierra, nos mostró la importancia de la oración y cómo a través de ella podemos acceder a una fuente inagotable de fortaleza. En la oración no es solo un acto religioso, no es solo un ritual, es una conversación sincera con Dios, donde podemos expresar nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones, nuestras alegrías y también nuestras tristezas. En la oración no solo buscamos respuestas, sino que buscamos estar más cerca de Él, escucharlo y someternos a su voluntad. Pero también es importante recordar que la oración no se trata únicamente de pedir, sino de un acto de entrega, de confianza total en que lo que Dios tiene para nosotros es lo mejor. En la vida cristiana, orar se convierte en una forma de vivir. Oramos no solo cuando estamos en dificultades, sino a diario, en cada momento, en cada circunstancia, buscando esa conexión constante con el Creador para entender mejor el poder de la oración. Podemos mirar algunos testimonios de personas que han experimentado una transformación profunda en sus vidas gracias a este acto de fe. Por ejemplo, Ana, una mujer que durante muchos años vivió sumida en la ansiedad, el miedo y la depresión, encontró en la oración una herramienta de sanación. Al principio, Ana no sabía por dónde empezar. Sentía que su vida carecía de propósito, que nada podría cambiar su situación. Sin embargo, un día, alguien le sugirió que comenzara a orar. Al principio, solo dedicaba unos minutos al día, pero pronto se dio cuenta de que esos minutos eran los más reconfortantes del día. La oración comenzó a darle una paz inexplicable, una paz que no había encontrado en ninguna otra parte. A medida que pasaban los días, esa paz se intensificó, su ansiedad disminuyó y encontró fuerzas que no sabía que tenía para seguir adelante. La oración, en su caso, fue un ancla en un mar de tormentas emocionales. San Carlos, por otro lado, enfrentaba una situación completamente distinta. Él y su esposa estaban al borde del divorcio. La relación se había deteriorado con el tiempo y ya no podían encontrar ni una pizca de armonía entre ellos. Parecía que todo había terminado. Pero entonces, un amigo les sugirió algo simple, pero radical, aunque oraran juntos. Aunque al principio se mostró reacio, decidió intentarlo. Todos los días, al final del día, Carlos y su esposa se reunían para orar, pidiendo ayuda, pidiendo perdón y buscando la unidad en Cristo. Al principio, orar juntos les costaba. Las palabras no salían fácilmente y la frustración seguía presente. Pero poco a poco, la oración comenzó a suavizar sus corazones, a abrir puertas que antes permanecían cerradas. Ya no solo oraban por su matrimonio, sino por la fortaleza de vivir como una familia unida en Cristo. Al final, la oración restauró no solo su relación, sino también su entendimiento mutuo. La transformación fue asombrosa y la fe que compartieron fue la base de la restauración de su hogar. Estas historias nos muestran el poder transformador de la oración, un poder que no solo puede cambiar nuestras circunstancias externas, sino también nuestro interior. La oración tiene la capacidad de cambiar nuestros corazones, nuestra perspectiva y por lo tanto, nuestra vida en general. No importa lo que estemos viviendo, siempre podemos encontrar un refugio en la oración, porque, como Jesús nos enseñó, la oración no solo es una forma de pedir, sino también una manera de acercarnos al amor divino y experimentar su paz. Cuando oramos, no estamos solo diciendo palabras vacías. Cada palabra tiene poder, porque está dirigida al Creador de todo lo que existe. La oración, entonces, se convierte en una manera de establecer una conexión profunda con Dios. Jesús nos dijo que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está allí, en medio de ellos. Esto significa que cuando oramos, no estamos solos, nunca estamos solos. Dios siempre está con nosotros, dispuesto a escucharnos, dispuesto a abrazarnos, dispuesto a guiarnos. Pero es cierto que a veces nos cuesta orar, a veces nos sentimos tan abrumados por las preocupaciones de la vida cotidiana, por el trabajo, por la familia, por las responsabilidades, que parece que no tenemos tiempo ni energía para orar. Sin embargo,
La oración no tiene que ser algo largo ni complicado. Jesús mismo nos dio ejemplos sencillos de cómo orar. La oración no necesita ser perfecta. Lo único que necesita es ser sincera. No se trata de usar palabras grandiosas ni de memorizar oraciones complicadas. Se trata de hablar con Dios con el corazón abierto, con la mente y el alma dispuestas a recibir su paz y su sabiduría para orar de manera eficaz. Es importante encontrar un lugar tranquilo donde podamos estar a solas con Dios. Esto no significa que la oración solo se pueda hacer en la iglesia o en un lugar apartado. La oración puede ser vivida en cualquier lugar, mientras conduces, mientras caminas, mientras realizas las tareas diarias. Dios no está limitado a un lugar específico. Sin embargo, es recomendable encontrar momentos y espacios donde podamos estar a solas con Él, sin distracciones. De esta forma, podemos estar más atentos a lo que Él quiere decirnos. La honestidad es clave en la oración. No tenemos que fingir ser perfectos ni esconder nuestras dificultades. Dios ya conoce nuestro corazón, nuestras luchas y nuestros miedos. Él quiere que se los compartamos, que se los llevemos en oración. Cuando oramos con sinceridad, no solo estamos abriendo nuestro corazón a Dios, sino que también estamos permitiéndonos ser transformados por Él. La oración se convierte en una herramienta de sanación, en un proceso de purificación, donde Dios nos ayuda a liberar nuestras cargas emocionales y espirituales. El uso de las Escrituras también puede enriquecer nuestra vida de oración. La Biblia está llena de palabras de aliento, de sabiduría y de promesas de parte de Dios. Al tomar un versículo y meditar sobre él, puede ser una forma poderosa de orar. Jesús mismo usó las Escrituras durante su vida terrenal y nos dio el ejemplo de cómo la palabra de Dios puede ser una guía en nuestro caminar espiritual. Al orar con la Biblia, no solo estamos pidiendo a Dios lo que necesitamos, sino que también estamos escuchando su voz, su dirección y su amor. Es importante recordar que la oración no es solo para momentos de crisis. A veces pensamos que oramos solo cuando necesitamos algo, pero la oración debe ser también una forma de agradecimiento. Cada día es un regalo de Dios y cada momento es una oportunidad para agradecerle. La gratitud es una de las actitudes más poderosas que podemos cultivar, porque nos recuerda que, incluso en las dificultades, Dios está con nosotros, sosteniéndonos y guiándonos. Por último, la oración debe ser un hábito que cultivamos todos los días. No se trata de orar solo cuando estamos en problemas, sino de hacer de la oración un momento de conexión constante con Dios. Al orar diariamente, estamos cultivando una relación más profunda con Él, una relación que nos fortalece, nos da paz y nos prepara para los desafíos que vendrán en la oración. Es una herramienta transformadora, una que no solo cambia nuestra perspectiva sobre la vida, sino que también cambia nuestras circunstancias. No importa lo que estés viviendo hoy, la oración tiene el poder de traerte la paz que tanto necesitas. Así como transformó las vidas de Ana y Carlos, la oración puede transformar tu vida. La clave está en hacerla una parte constante de tu vida, en acercarte a Dios con un corazón abierto y dispuesto a recibir su amor. No importa lo que enfrentes, recuerda que nunca estás solo. Dios está siempre contigo, esperando escuchar tu voz en la oración. La oración es una herramienta que transforma profundamente nuestro ser interior, pero también tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva sobre la vida. Cuando oramos, no solo nos conectamos con Dios, sino que nos alineamos con su voluntad. Nos rendimos ante su plan divino y aprendemos a confiar en que, aunque no siempre comprendamos las circunstancias, Él está siempre con nosotros, guiándonos y dándonos la fortaleza que necesitamos. La oración no es una vía solo para pedir, sino para experimentar la presencia de Dios en cada momento de nuestra vida. Cuando nos enfrentamos a dificultades, es fácil sentir que estamos solos, que nuestras oraciones no llegan o que no estamos siendo escuchados. Sin embargo, el acto de orar nos permite ir más allá de esos pensamientos. Nos invita a la paz, a la quietud de espíritu, a la reflexión profunda y a la rendición de nuestras preocupaciones y miedos ante el Señor. El simple hecho de orar nos da la oportunidad de calmar nuestra mente y reconocer que no estamos solos. Dios, en su infinita misericordia, está allí para escucharnos y para ofrecernos su guía. Es fundamental recordar que la oración, como práctica espiritual, no siempre se traduce en respuestas inmediatas. A veces,
Dios nos da la respuesta que necesitamos, pero no siempre es la que esperábamos. Cuando oramos, estamos entregándonos a su voluntad, aceptando que, aunque nuestro entendimiento humano sea limitado, su sabiduría es infinita y perfecta. La oración nos ayuda a despojarnos del control que deseamos tener sobre nuestras vidas y a aceptar que, en todo momento, Dios está trabajando en nosotros y en nuestras circunstancias para nuestro bien. Cuando oramos, podemos pedirle a Dios lo que necesitamos, pero también debemos estar abiertos a escuchar su voz. La oración no solo es un acto de hablar, sino también de escuchar. La Biblia está llena de promesas de que Dios nos hablará cuando estemos dispuestos a escuchar. Al estar en oración, podemos encontrar respuestas en los momentos de silencio, en las palabras de las Escrituras, en los susurros de su presencia en nuestro corazón. Cada oración que elevamos a Dios es una oportunidad para fortalecer nuestra relación con Él y para discernir su voluntad en nuestra vida. El poder de la oración no reside únicamente en las palabras que decimos, sino en la fe con la que las pronunciamos. La fe es el ingrediente clave que transforma nuestra oración en una herramienta de cambio. En Mateo las 5:20 de la tarde, Jesús nos dijo: «Ansí tenéis fe, como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Why nada será imposible». La fe, aunque sea pequeña, es suficiente para mover montañas, para cambiar nuestras circunstancias y, lo más importante, para cambiar nuestro corazón. La oración con fe nos permite ver más allá de lo que los ojos pueden percibir y nos da la confianza de que Dios tiene el control de todo lo que está sucediendo en momentos de dificultad. Puede ser difícil mantener esa fe. Los pruebas, la vida, las pérdidas, los momentos de dolor, a menudo nos hacen cuestionar si Dios realmente está allí. Pero, incluso en esos momentos de desesperación, la oración es una vía para recuperar esa conexión con Él. Cuando no podemos encontrar las palabras para orar, la oración puede ser tan simple como un suspiro hacia el cielo, un susurro en medio de nuestras lágrimas. Dios conoce el lenguaje de nuestro corazón y cuando oramos, Él entiende más allá de lo que somos capaces de expresar. Al orar, podemos ser honestos con Dios. A veces creemos que necesitamos tener una oración perfecta, con las palabras correctas, pero la verdad es que Dios busca la sinceridad de nuestro corazón. Él quiere que le llevemos nuestras cargas, nuestras dudas y nuestras preguntas. La oración es un espacio seguro donde podemos ser vulnerables, donde podemos derramar nuestras preocupaciones y sentir el abrazo de un Padre amoroso que nunca nos abandona. Un aspecto esencial de la oración es aprender a tener un corazón agradecido. La gratitud es un acto poderoso que abre nuestras puertas a la paz y a la bendición divina. Cada vez que oramos, es importante no solo pedir, sino también dar gracias. La gratitud en la oración nos recuerda que, aunque enfrentemos dificultades, siempre hay razones para agradecer por el amor de Dios, por su presencia, por la oportunidad de ser parte de su obra. En 1 Tesalonicenses las 5:18 se nos enseña: andad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud transforma nuestro enfoque, nos hace ver las bendiciones que, a veces, pasamos por alto en medio de las luchas diarias. La oración también es un acto de humildad, reconocer que dependemos de Dios para todo, que no tenemos control sobre todo lo que sucede en nuestras vidas y que necesitamos su sabiduría, su fuerza y su gracia. Es un acto de entrega. Jesús, en su vida terrenal, nos mostró la importancia de la humildad en la oración. En el jardín de Getsemaní, en su momento de máxima angustia, Jesús oró: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas las 10:42 de la noche. A través de este acto de rendición, Jesús nos enseñó que la oración verdadera es aquella que no solo busca aliviar nuestro dolor, sino también someterse a la voluntad de Dios, confiando en que su plan es el mejor para nosotros. Es importante también recordar que la oración no debe ser solo una respuesta a las dificultades, sino una práctica constante. Si solo oramos cuando estamos en crisis, no estamos aprovechando todo el potencial que la oración tiene para nuestra vida diaria. La oración debe ser un hábito, una forma de vida, algo que hacemos todos los días, no solo cuando las circunstancias nos lo exigen. Encontramos que la oración no solo nos ayuda a superar las pruebas, sino que también nos fortalece en los momentos de paz, nos prepara para los desafíos
nos mantiene conectados con Dios y nos llena de esperanza. La oración, además de ser una conversación personal con Dios, también tiene un poder transformador sobre nuestra visión del mundo. Cuando oramos, nuestras prioridades cambian, nuestra actitud hacia los demás cambia y nuestra vida toma una nueva dirección. La oración tiene la capacidad de restaurar nuestro corazón, de sanarnos de las heridas del pasado, de darnos una nueva perspectiva sobre nuestras relaciones y de enseñarnos a ver el mundo a través de los ojos de Dios. En este viaje de oración, no estamos solos. A medida que oramos, nos unimos con otros que oran, con toda la Iglesia universal. Cada oración que elevamos se convierte en parte de un río continuo de fe que fluye hacia el corazón de Dios, no importa cuán pequeños o grandes sean nuestros problemas. La oración nos conecta con el amor divino, un amor que no tiene límites, que no hace distinción y que siempre está dispuesto a escucharnos. Así como Jesús lo prometió, ansí, dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18 y 19. Cada oración tiene un poder ilimitado cuando la dirigimos. A Él con fe. La oración es, sin lugar a dudas, una de las herramientas más poderosas que tenemos para transformar nuestra vida. No solo cambia nuestras circunstancias, sino que cambia nuestro corazón. Al orar, nos acercamos más a Dios, nos alineamos con su voluntad y descubrimos una paz que sobrepasa todo entendimiento. La oración es un acto de entrega, de fe, de gratitud y de humildad. Y sobre todo, es un acto de amor, un amor que se extiende hacia Dios y hacia los demás, llevando la luz de su presencia a cada rincón de nuestras vidas. La oración es el pilar de nuestra vida espiritual. A través de ella, nos conectamos con lo divino, y no solo en los momentos de crisis o dificultad, sino a diario. Cuando oramos, no solo hablamos con Dios, sino que también nos abrimos a su presencia, a su guía y a su poder. Pero, ¿cómo podemos hacer de la oración una práctica constante y eficaz en nuestras vidas? No se trata solo de encontrar el momento adecuado, sino de crear un hábito que transforme no solo nuestras circunstancias, sino también nuestro corazón. Si te preguntas cómo orar de manera más profunda y efectiva, estás en el lugar correcto. Vamos a explorar algunas claves que te ayudarán a fortalecer tu vida de oración y experimentar una verdadera transformación. Al hacerlo, no solo cambiarás tu perspectiva de la vida, sino que abrirás las puertas a una relación más íntima con Dios, lo que traerá paz, fortaleza y propósito a tu día a día. Uno de los primeros pasos para una oración efectiva es la sinceridad. No say trusted, orar solo cuando todo está bien, sino de ser honestos con Dios en todo momento. A veces pensamos que necesitamos tener palabras perfectas, oraciones complicadas o una actitud impecable, pero la verdad es que Dios se interesa más por nuestro corazón que por la perfección de nuestras palabras. En los momentos de dificultad, en los momentos de desesperación, nuestras oraciones más sinceras son las más poderosas. No tenemos que adornar nuestras palabras. Podemos presentarnos ante Él tal como somos, aun con dudas, miedos, incertidumbres o también con gratitud y esperanza. La oración no se limita a momentos de angustia. En realidad, cuanto más constantes seamos en nuestra comunicación con Dios, más fortalecida será nuestra fe. Es por eso que es importante integrar la oración en nuestra rutina diaria. Al comenzar cada día con una oración, no solo abrimos las puertas a la gracia de Dios, sino que también preparamos nuestro corazón para enfrentar los desafíos que puedan surgir. Es un acto sencillo, pero poderoso, tomar unos minutos para agradecer por el día, pedir la guía de Dios y entregarle nuestras preocupaciones. Si oramos al comenzar el día, nuestro corazón se alineará más fácilmente con los planes divinos y encontraremos paz. La práctica diaria es clave para que nuestra relación con Dios sea constante. Si bien es cierto que a veces nos encontramos ocupados con nuestras responsabilidades diarias, hacer de la oración un hábito es lo que marca la diferencia. La vida puede volverse abrumadora, pero si tomamos el tiempo para orar, aunque sea por unos minutos, veremos cómo el poder de la oración transforma nuestra perspectiva y nuestra capacidad para manejar el estrés y los problemas. Oración nos da una perspectiva diferente de los problemas. En lugar de verlos como montañas imposibles de escalar, la oración nos permite verlos desde los ojos de Dios, como oportunidades para crecer, aprender y confiar aún más en Él. Los momentos de aflicción,
la oración se convierte en nuestra herramienta más poderosa. Es en esos momentos cuando nos damos cuenta de lo frágiles que somos, pero también de la gran fortaleza que Dios nos ofrece. La oración no solo nos conecta con Dios, sino que también nos permite experimentar su poder en nuestra debilidad. Es a través de la oración que encontramos el consuelo que necesitamos y la fuerza para seguir adelante, incluso cuando creemos que no podemos más. Para que nuestra vida de oración sea aún más eficaz, es esencial escuchar a Dios. A menudo estamos tan enfocados en nuestras propias palabras, en lo que necesitamos pedir o en lo que queremos lograr, que olvidamos que la oración también es un momento para escuchar. Dios no siempre habla de manera audible, pero su presencia se siente de muchas otras formas. Puede ser a través de un versículo que aparece en nuestras lecturas diarias, una idea que llega a nuestro corazón mientras estamos en silencio, o una sensación de paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios siempre nos habla, pero debemos estar dispuestos a escucharlo. En nuestra vida de oración, no solo debemos hablarle a Dios, sino también permitir que Él hable a nuestro corazón. La oración también tiene el poder de sanar nuestras heridas, emocionales y espirituales. Muchas veces cargamos con traumas, resentimientos o dolores del pasado que afectan nuestra vida diaria. La oración es un canal a través del cual Dios puede sanarnos. Nos permite presentar nuestras heridas ante Él y al entregarlas, encontramos consuelo. Dios no solo nos escucha, sino que también quiere sanarnos, restaurarnos y darnos una paz que solo Él puede brindar. Al orar estamos permitiendo que su amor sanador inunde nuestras vidas y que su Espíritu Santo trabaje en nosotros para liberar todo lo que nos impide vivir plenamente. La fe es otro aspecto fundamental de la oración. Cuando oramos, debemos hacerlo con la certeza de que Dios nos escucha y actúa. La Biblia nos enseña que la fe mueve montañas, que nada es imposible para Dios cuando creemos en su poder. La oración con fe es poderosa porque nos permite ver más allá de lo que nuestros ojos pueden percibir. A veces, cuando las circunstancias son difíciles, es fácil dudar, pero la oración unida en la fe nos da la certeza de que Dios está en control, incluso cuando no podemos entender lo que está sucediendo. Con fe, nuestras oraciones se convierten en un acto de confianza absoluta en que Él está trabajando en nuestra vida, incluso cuando no vemos los resultados inmediatos. En la vida cristiana, la comunidad de oración es también un elemento crucial. Jesús nos enseñó que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está en medio de ellos. La oración en comunidad tiene un poder especial. Cuando oramos juntos, no solo nos apoyamos unos a otros, sino que nos unimos en un propósito común. La oración en grupo fortalece nuestra fe y nos recuerda que no estamos solos. Cuando una comunidad de creyentes ora por algo, la fuerza de esa oración colectiva puede mover montañas. Es por eso que es tan importante orar, no solo de manera individual, sino también compartir nuestras peticiones con otros que también creen en el poder de la oración. En cuanto a la oración en el contexto personal, es necesario recordar que la perseverancia es clave. No siempre recibimos respuestas inmediatas, y a veces oramos durante mucho tiempo sin ver los frutos de nuestra oración. Pero la perseverancia en la oración es una demostración de fe. Jesús nos enseñó a no rendirnos, sino a seguir buscando, pidiendo y llamando. En Lucas 18:1-8, Jesús habla de la parábola de la viuda persistente, quien no se dio por vencida hasta que obtuvo justicia. Al igual que ella, debemos ser persistentes en la oración, confiando en que Dios nos escucha y en que su tiempo es perfecto. Finalmente, la oración tiene el poder de transformar nuestra vida diaria. Cuando oramos, no solo nos conectamos con Dios, sino que nos transformamos. Cada vez que nos acercamos a Él en oración, somos moldeados más a su imagen, y nuestras actitudes, nuestras reacciones y nuestras decisiones se ven influenciadas por su amor y su sabiduría. La oración, entonces, se convierte en el motor que impulsa nuestra vida cristiana, guiándonos para vivir de acuerdo con los valores del Evangelio y para ser luz en el mundo. Si deseas experimentar un cambio profundo en tu vida, haz de la oración una parte fundamental de tu rutina. Ora no solo en los momentos de angustia, sino también en los de paz, de alegría y de gratitud. Al hacerlo, verás cómo tu vida se transforma, cómo Dios se hace más real en cada aspecto de tu día y cómo encuentras una paz que sobrepasa todo entendimiento. La oración no solo es una herramienta poderosa en momentos de crisis,
o de necesidad. Tiene la capacidad de transformar nuestra vida de una manera continua y profunda. Cada vez que oramos, nos estamos abriendo a la intervención divina, permitiendo que Dios toque nuestras vidas y nos guíe de una forma que solo Él sabe hacer. A medida que nos adentramos en una vida de oración más profunda, experimentamos una verdadera transformación en nuestro corazón y en nuestra forma de ver el mundo que nos rodea. La importancia de la consistencia en nuestra vida de oración no puede subestimarse. A veces, cuando las circunstancias no son tan desafiantes, podemos sentir que la oración no es tan urgente. Pero es precisamente cuando todo parece estar en orden, cuando más necesitamos la oración. Mantener una relación constante con Dios a través de la oración diaria nos ayuda a mantenernos firmes en la fe, a fortalecer nuestro espíritu y a mantener nuestra perspectiva correcta frente a los retos que puedan surgir en el futuro. Es como un ejercicio espiritual. Cuando oramos de forma regular, nuestro vínculo con Dios se hace más fuerte y nuestra fe se vuelve más profunda. La oración es también una excelente manera de enfrentar el miedo y la ansiedad. En un mundo lleno de incertidumbre, es fácil caer en la desesperación o en la preocupación constante. Sin embargo, Jesús nos enseñó que no debemos preocuparnos por el mañana, porque Él está con nosotros en cada momento. La oración nos ayuda a entregarle a Dios nuestros miedos y ansiedades, confiando en que Él tiene el control. En Filipenses 4:6-7 se nos dice: no estéis ansiosos por nada, sino que en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, presentad vuestras peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz que solo Dios puede ofrecer es una de las grandes bendiciones de la oración constante. La ansiedad puede reducirse cuando nos entregamos a Dios en oración y experimentamos su paz que calma todos nuestros temores. En un aspecto esencial de la oración es su capacidad para fortalecer nuestras relaciones. Cuando oramos, no solo es buscando nuestra propia paz o consuelo, sino que estamos también pidiendo por los demás. Jesús nos enseñó a orar por nuestros amigos, pero también por nuestros enemigos, y al hacer esto, nuestra capacidad para amar y perdonar se expande. La oración, entonces, no solo tiene el poder de sanarnos a nosotros mismos, sino también de restaurar y sanar nuestras relaciones. Al orar por otras personas, nos alineamos con la voluntad de Dios para sus vidas, pidiendo por su protección, bendición y guía sobre ellos. Además, orar por los demás cambia nuestra actitud hacia ellos. Nos hace más compasivos, más pacientes y más dispuestos a perdonar. La oración tiene una capacidad única para transformar nuestra actitud hacia la vida. A medida que nos acercamos más a Dios en oración, nuestros corazones se alinean con los suyos y nuestras prioridades cambian. Empezamos a ver la vida no solo desde nuestra perspectiva limitada, sino desde los ojos de Dios. En la oración nos ayuda a recordar que nuestro propósito no es simplemente sobrevivir, sino vivir para su gloria. Nos da la fuerza para enfrentar las dificultades con una perspectiva de esperanza, sabiendo que Dios está trabajando a nuestro favor, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. Al orar aprendemos a confiar más en su plan y menos en nuestras propias preocupaciones. Este cambio de enfoque nos ayuda a vivir con más gratitud, menos frustración y más alegría. Además, la oración tiene el poder de guiarnos hacia la acción. A veces pensamos que orar es solo una forma de pedirle a Dios lo que necesitamos, pero en realidad también es un acto de disposición para hacer lo que Él nos pide. La oración nos ayuda a discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas y nos da la valentía para actuar según su dirección. A medida que oramos, Dios puede hablarnos a través de su palabra, de otros creyentes o del Espíritu Santo, guiándonos a tomar decisiones sabias. La oración nos da claridad sobre lo que debemos hacer y nos da la confianza de que estamos siguiendo el camino que Él ha preparado para nosotros. Es importante recordar que la oración no solo nos cambia a nosotros, sino que también nos prepara para ser instrumentos de cambio en el mundo que nos rodea. Cuando oramos por otros, cuando intercedemos por las necesidades de nuestra familia, nuestros amigos, nuestra comunidad o incluso el mundo, estamos participando activamente en lo que Dios está haciendo en la tierra. La oración no es solo un momento de consuelo personal, sino una herramienta de poder para transformar nuestras circunstancias y las de aquellos por quienes oramos. De hecho,
La oración tiene un poder asombroso cuando nos unimos en unidad. Jesús mismo prometió que donde 2 o 3 se reunieran en su nombre, Él estaría en medio de ellos, y lo que pidieran sería hecho por su Padre. La oración en unidad, especialmente en la intercesión, tiene un poder tremendo para cambiar corazones, restaurar relaciones y abrir puertas que parecían cerradas en nuestra vida de oración. También debemos recordar la importancia de la gratitud. Si bien es cierto que oramos pidiendo la ayuda de Dios, también es vital que aprendamos a agradecerle por todo lo que Él ya ha hecho. La gratitud en la oración abre el corazón a más bendiciones y nos ayuda a mantenernos humildes. Es fácil centrarnos solo en lo que nos falta, pero cuando damos gracias a Dios por lo que tenemos, nuestra actitud hacia la vida cambia. La gratitud nos recuerda que todo lo bueno que tenemos proviene de su mano y nos lleva a un lugar de humildad y dependencia total de Él. A la oración no solo es un medio para pedir, sino también para celebrar y reconocer las maravillas de Dios en nuestras vidas. Al orar, nos conectamos con lo eterno y nuestra vida aquí en la tierra se llena de significado. La oración transforma nuestra perspectiva del mundo, nos da fuerza para enfrentar las dificultades y nos alinea con los planes divinos que Dios tiene para nosotros. Al vivir una vida de oración constante, nos convertimos en seres más compasivos, sabios y llenos de paz. La oración es un acto de fe, de amor y de esperanza, que nos conecta con Dios y nos transforma de adentro hacia afuera. Si te has sentido alejado de tu práctica de oración o si sientes que hay áreas de tu vida que necesitan sanación, no dudes en comenzar hoy mismo. Dedica unos minutos al día para hablar con Dios, para escuchar su voz, para darle gracias y pedirle su dirección. Deja que la oración se convierta en una parte central de tu vida y observa cómo transforma tu corazón, tu mente y tus circunstancias. Al hacerlo descubrirás una paz profunda y una conexión más íntima con el Creador, que solo puede provenir de una vida dedicada a la oración. La oración es, sin duda, una de las herramientas más poderosas que tenemos en nuestra vida cristiana, no solo para pedir ayuda o consuelo, sino para transformarnos profundamente en nuestro ser interior. A lo largo de las Escrituras, se nos enseña que la oración tiene el poder de mover montañas, de cambiar nuestras circunstancias, de sanarnos lo más importante, de acercarnos más a Dios. Sin embargo, la verdadera esencia de la oración no está en las palabras que decimos, sino en la actitud de nuestro corazón. Al dirigirnos a Él cuando oramos, no estamos simplemente pronunciando palabras vacías. Estamos hablando con un Dios que nos conoce íntimamente, que nos ama profundamente y que siempre está dispuesto a escucharnos. Pero, para que nuestra oración sea realmente transformadora, necesitamos aprender a orar de manera auténtica e orar con fe, a orar con un corazón humilde y agradecido. Es fácil olvidar que la oración no es solo una herramienta para pedir, sino una oportunidad para fortalecer nuestra relación con Dios, para ser más como Él, para recibir la dirección que necesitamos y para experimentar su paz, incluso en medio de las tormentas de la vida. En esos momentos de dificultad, donde la oración realmente muestra su poder. A menudo, cuando estamos atravesando pruebas, nos sentimos como si estuviéramos solos, como si Dios no estuviera escuchando nuestras súplicas. Pero la realidad es que, incluso en esos momentos, Él está más cerca de lo que imaginamos. En Isaías 4, 1 y 10, Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra justa. Estas palabras nos recuerdan que, en todo momento, podemos acudir a Él con confianza, sabiendo que Él no solo nos escucha, sino que está dispuesto a guiarnos, a sostenernos y a darnos el consuelo que necesitamos. A la oración, entonces, no solo se trata de pedirle a Dios que cambie nuestras circunstancias, también se trata de rendirnos a su voluntad, de confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no entendemos el porqué de ciertas situaciones. A medida que nos entregamos a Él en oración, estamos permitiendo que su paz llene nuestro corazón, que nuestra ansiedad se disuelva y que nuestra perspectiva cambie. En medio del caos, la oración nos da la oportunidad de encontrar calma y de renovar nuestra fe, sabiendo que Dios tiene el control y que su plan es perfecto. Incluso si no siempre lo entendemos, es importante recordar que la oración no siempre tiene que ser un acto largo o elaborado. A veces, en medio de las dificultades, nuestra oración puede ser tan simple como un suspiro hacia Dios,
una breve expresión de confianza en su poder. Jesús mismo nos enseñó a orar de manera sencilla, a través de oraciones cortas y directas, como el Padre Nuestro. La clave está en la sinceridad, en la entrega de nuestro corazón a Él, sin pretensiones ni adornos. Dios no busca oraciones perfectas, sino oraciones llenas de fe, de humildad y de amor. La oración también tiene el poder de transformar nuestra mente y corazón. A medida que oramos y meditamos sobre la palabra de Dios, nuestras actitudes y pensamientos comienzan a alinearse más con su voluntad. En Romanos 2:2 se nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La oración es una herramienta esencial para esta renovación, ya que nos ayuda a ver el mundo a través de los ojos de Dios y a vivir de acuerdo con los principios del reino. Al orar, le damos espacio a Dios para que transforme nuestra mente, nuestras actitudes y nuestros deseos, permitiéndonos vivir de acuerdo con lo que Él quiere para nosotros cuando oramos. También nos liberamos de cargas que muchas veces no sabemos cómo manejar. La ansiedad, el estrés, las preocupaciones sobre el futuro, las heridas del pasado, todos estos son pesos que llevamos, a veces sin darnos cuenta, y que nos impiden vivir plenamente. La oración nos da la oportunidad de entregar todo eso a Dios, de poner nuestras cargas en sus manos. Jesús nos invita a venir a Él con nuestras preocupaciones y prometer que Él nos dará descanso. En Mateo las 11:28-30, Él dice: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. El descanso que encontramos a través de la oración es un descanso profundo, que va más allá del simple alivio físico. Es un descanso en el que nuestras almas son renovadas, donde nuestros corazones encuentran paz y consuelo en la presencia de Dios. Al orar, le permitimos a Él entrar en los lugares más profundos de nuestro ser, sanando nuestras heridas, fortaleciendo nuestras debilidades y ayudándonos a ver nuestras circunstancias desde su perspectiva. Además, cuando oramos, estamos fortaleciendo nuestra relación con Dios. No podemos tener una relación profunda con alguien sin comunicarnos constantemente con esa persona. Lo mismo ocurre con Dios en la oración. Es nuestra manera de estar en contacto con Él, de hablarle, de escucharle y de construir una relación sólida y personal. En Santiago 4:8 se nos anima a acercarnos a Dios y Él se acercará a nosotros. Esta cercanía con Dios no solo es reconfortante, sino que también nos da la sabiduría y la claridad que necesitamos para tomar decisiones y vivir con propósito. Una vida de oración constante también nos prepara para la acción. La oración no es solo un acto pasivo, es un acto de entrega y de disposición para ser usados por Dios a medida que oramos y buscamos su dirección. Él nos guía para actuar de acuerdo con su voluntad. La oración nos da la fortaleza para seguir adelante con los planes que Él tiene para nosotros. Nos inspira a servir a los demás, a perdonar, a amar y a vivir con un corazón lleno de su gracia. En 1 Juan 5:14 se nos recuerda: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Al vivir en constante oración, nuestras acciones y decisiones se alinean con la voluntad de Dios, lo que nos permite vivir vidas llenas de propósito y significado. A la oración también nos protege. Cuando oramos, estamos invocando la protección divina sobre nuestras vidas y sobre las vidas de nuestros seres queridos. En un mundo lleno de incertidumbre, donde las fuerzas del mal parecen actuar de diversas formas, la oración se convierte en un escudo que nos resguarda de los ataques. La Biblia nos enseña que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra los poderes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Efesios 6:12. A través de la oración podemos pedir la protección de Dios y la fortaleza para resistir los ataques del enemigo. Finalmente, la oración nos conecta con la comunidad de creyentes. Cuando oramos juntos, fortalecemos los lazos de unidad y solidaridad en el cuerpo de Cristo. Jesús mismo nos dijo que, cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está en medio de ellos. La oración en comunidad tiene un poder especial, ya que, al unir nuestras voces y corazones, nos apoyamos unos a otros en la fe. Orar por los demás
nos ayuda a vivir como una familia espiritual, siendo testigos del amor de Cristo en acción. Así, la oración se convierte no solo en una forma de pedir, sino en una práctica que transforma todas las áreas de nuestra vida. Nos fortalece y nos guía, nos sana, nos protege y nos prepara para actuar en el mundo, siendo instrumentos de paz y amor. Al hacer de la oración una parte constante de nuestra vida, experimentamos la transformación que solo Dios puede brindar. La oración, al ser una práctica constante y una herramienta poderosa, se convierte en la base de nuestra vida cristiana, un ancla que nos mantiene firmes en tiempos de incertidumbre y un puente que nos conecta con Dios en los momentos de calma. Pero la verdadera clave de la oración no radica únicamente en las palabras que pronunciamos, sino en la disposición de nuestro corazón al acercarnos al Padre Celestial. Cada vez que oramos, no solo estamos haciendo una petición, sino que nos estamos abriendo para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros, sin importar si nuestras expectativas se alinean con lo que Él tiene para nosotros. La oración es, ante todo, una oportunidad para experimentar la voluntad de Dios de una manera profunda y transformadora. Al orar, estamos construyendo una relación personal con Dios. Nos acercamos a Él con la humildad de saber que no podemos vivir por nuestra cuenta, que necesitamos su guía, su sabiduría y su amor. En 1 Juan, las 5:14, la Biblia nos asegura, y esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Aquí radica la gran verdad de la oración en pedir según la voluntad de Dios. Cuando oramos, estamos pidiendo que Él intervenga en nuestras vidas de la manera que mejor nos convenga, que nos transforme, que nos dirija y nos haga más como Él. En la oración no es solo un medio para pedir ayuda en tiempos de necesidad, sino que también debe ser una forma de vida diaria, un medio para cultivar una relación constante con Dios, al igual que cualquier relación humana. Nuestra relación con Dios se fortalece cuando invertimos tiempo en ella. Si solo nos comunicamos con Dios en momentos de desesperación, no estamos permitiendo que la oración transforme verdaderamente nuestro corazón y nuestra vida. La oración continua, a lo largo de los días, fortalece nuestra fe, nos da claridad y nos guía en todas las decisiones que tomamos cuando oramos. Además de pedir por nosotros mismos, debemos aprender a interceder por los demás. La intercesión, el acto de orar por las necesidades de otras personas, es una de las prácticas más poderosas y generosas que podemos hacer. Jesús mismo oró por nosotros, y Él nos enseñó a orar, no solo por nuestras propias preocupaciones, sino por el bienestar de otros. En Lucas 6:28, Jesús dice, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os ultrajan. Este tipo de oración, que busca el bienestar de otras personas, no solo nos conecta con Dios, sino que también nos ayuda a vivir con una actitud más generosa, más empática y menos centrada en nosotros mismos. Interceder por los demás tiene un poder increíble. Nos permite ser instrumentos de Dios para cambiar la vida de otras personas, para levantar a los que están caídos, para sanar a los que están heridos y para guiar a los que están perdidos. La oración de intercesión nos da la oportunidad de unirnos en espíritu con otros creyentes, fortaleciendo la iglesia y la comunidad de fe. No hay oración más poderosa que la que se ofrece con un corazón puro y un deseo genuino de ver a los demás crecer en la fe y en el amor de Dios. Además, la oración nos permite aprender a perdonar. El perdón es una de las enseñanzas centrales del cristianismo, y Jesús nos mostró el ejemplo más grande de todos, al perdonar incluso a aquellos que lo crucificaron. En Mateo 6:12, en el Padre Nuestro, pedimos perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El perdón es fundamental en nuestra vida cristiana, porque a través de él reflejamos el amor incondicional de Dios. La oración nos ayuda a perdonar, a liberar a los demás de la deuda que sentimos que nos deben, y a liberarnos a nosotros mismos del peso de la amargura y el resentimiento. Cuando oramos por el perdón, no solo estamos buscando la sanación de nuestra relación con otros, sino también nuestra propia sanación interior. Es importante recordar que, al igual que la oración tiene el poder de transformar nuestro corazón, también puede transformar nuestra mente. La renovación de nuestra mente es una de las áreas más profundas que la oración puede tocar. A medida que pasamos tiempo en la presencia de Dios,
su palabra comienza a moldear nuestra forma de pensar, de vivir y de ver el mundo. Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La oración diaria, junto con la meditación de la palabra de Dios, tiene el poder de renovar nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Haciéndonos más semejantes a Cristo en la oración, también tiene el poder de fortalecernos en medio de la prueba. La vida está llena de momentos difíciles, en pérdidas, enfermedades, desafíos en el trabajo, en la familia, en la vida personal. Sin embargo, la oración es un refugio donde encontramos la paz en medio de la tormenta. Jesús nos prometió que nunca nos dejaría ni nos desampararía, y a través de la oración podemos experimentar esa promesa de manera tangible. La oración nos da la confianza de que, aunque las circunstancias sean difíciles, Dios está con nosotros, dándonos fortaleza para seguir adelante. En Filipenses 4:6-7 se nos anima: no os afanéis por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y es en la oración donde podemos liberarnos del estrés y de la ansiedad. Vivimos en una sociedad que constantemente nos presiona, que nos dice que debemos ser perfectos, exitosos y siempre productivos. Todo esto genera un estrés constante que puede afectar nuestra salud emocional, mental y espiritual. La oración, sin embargo, nos permite soltar esas cargas, entregarlas a Dios y confiar en que Él se encargará de todo. A través de la oración, podemos encontrar descanso para nuestras almas, algo que el mundo no puede ofrecernos. A la práctica de la oración diaria no solo tiene un impacto profundo en nuestra vida personal, sino que también afecta nuestra comunidad. Orar por los demás, interceder por aquellos que nos rodean, nos permite fortalecer los lazos de amor y unidad dentro de la iglesia. Jesus dijo que, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Mateo 18:20. Ora, juntos en unidad, crea un poder transformador que no solo cambia nuestras vidas, sino también la vida de aquellos por quienes oramos. La oración comunitaria nos une como cuerpo de Cristo, nos hace más fuertes y nos anima a seguir adelante en nuestra misión de compartir el amor de Dios con el mundo. Finalmente, la oración nos prepara para la acción. La oración no es solo un acto pasivo de espera, sino un momento de preparación para hacer la voluntad de Dios en el mundo. Al orar, nos alineamos con su propósito y nos capacitamos para ser instrumentos de su paz, amor y justicia. La oración nos da la dirección necesaria para actuar con sabiduría y compasión en todas nuestras relaciones y actividades. Nos permite ser canales de su gracia, llevando luz a un mundo que necesita desesperadamente de ella. La oración no es solo un medio para recibir bendiciones, sino una manera de vivir nuestra fe de manera activa. Al orar, no solo estamos buscando lo que necesitamos, sino que nos convertimos en una extensión de la voluntad de Dios en la tierra. Cada oración que elevamos es una oportunidad para ser más como Cristo, para ser sus manos, sus pies y su voz en el mundo. Así que, en tu camino de oración, recuerda que no se trata solo de pedir o de obtener lo que deseas, sino de acercarte a Dios, de transformarte a través de su presencia y de permitir que su voluntad se cumpla en ti. La oración te cambiará, te fortalecerá y te guiará hacia un propósito más grande, uno que está alineado con el plan divino para tu vida. Y, lo más hermoso, es que a través de la oración experimentarás el amor incondicional de Dios de una manera que solo Él puede ofrecer. La oración es el motor que mueve nuestra vida espiritual, y como todo motor, necesita ser alimentada y cuidada para que funcione correctamente. A medida que nos sumergimos más profundamente en esta práctica, descubrimos que la oración no solo se convierte en una herramienta para pedir ayuda, sino en un camino de transformación personal. En ella, Dios nos habla, nos guía, nos consuela y nos capacita para enfrentar los desafíos de la vida diaria con un corazón renovado. Una de las grandes bendiciones de la oración es que nos conecta con el propósito divino. Cuando oramos sinceramente, le entregamos a Dios no solo nuestras preocupaciones,
sino también nuestros deseos, nuestras aspiraciones y nuestras decisiones. A través de la oración, aprendemos a alinearnos con su voluntad, a escuchar su voz y a permitir que Él guíe cada paso que damos. La oración nos permite descubrir el propósito que Dios tiene para nosotros, que, aunque a veces puede parecer incierto o confuso, siempre está lleno de esperanza y de luz. La oración es el camino que nos lleva a descubrir nuestro verdadero ser y a vivir conforme a lo que fuimos creados para ser, al entrar en este diálogo con Dios. También estamos reconociendo nuestra dependencia de Él al vivir una vida cristiana. No significa confiar únicamente en nuestras fuerzas, sino entender que sin Dios no somos nada. En nuestra fragilidad humana necesitamos su ayuda para superar las dificultades y para llevar a cabo su voluntad. La oración nos recuerda que Dios es nuestra fuente de fortaleza, sabiduría y amor. Cuando oramos, nos rendimos a esa dependencia divina y confiamos en que Él suplirá nuestras necesidades según su infinita bondad y sabiduría. Jesús mismo nos enseñó esta lección en su oración en el huerto de Getsemaní, donde, a pesar de su dolor, entregó su voluntad a Dios diciendo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 10:42 de la noche. Esta rendición total a la voluntad de Dios es un ejemplo de la confianza plena que debemos tener en Él a la oración. Entonces, también es un medio de reconciliación. A través de ella, nos acercamos a Dios y a los demás, buscando sanar las heridas que el pecado ha causado. La relación con Dios y con nuestro prójimo está intrínsecamente conectada aun cuando experimentamos el perdón de Dios. Estamos llamados a extender ese perdón a quienes nos han ofendido. La oración es el primer paso para restaurar esas relaciones. Cuando oramos por alguien que nos ha herido, estamos abriendo nuestro corazón al perdón, permitiendo que la gracia de Dios fluya a través de nosotros. Al pedir perdón en oración, también nos reconciliamos con nosotros mismos, liberándonos de la carga del resentimiento que puede afectarnos profundamente. Así, la oración se convierte en un instrumento de paz y sanación en nuestras relaciones interpersonales, y con Dios la oración constante también nos ayuda a mantener nuestra paz interior. En un mundo lleno de ruido, preocupaciones y distracciones, la oración se convierte en un refugio donde podemos encontrar calma y serenidad. Jesús nos invita a venir a Él cuando estamos cansados y agobiados, prometiendo que Él nos dará descanso. La oración nos permite dejar de lado nuestras cargas y buscar la paz que solo Él puede brindarnos. En Filipenses 4:6-7 encontramos un hermoso recordatorio de esta promesa: no os afanéis por nada, sino que en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, presentad vuestras peticiones a Dios, y la paz de Dios que os sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A través de la oración podemos encontrar esa paz que nos fortalece y nos mantiene firmes en medio de las tormentas de la vida. Al orar, también renovamos nuestra identidad en Cristo, en un mundo donde constantemente se nos invita a identificarnos con tantas cosas superficiales o externas. La oración nos recuerda quiénes somos realmente, hijos e hijas de Dios. Al hablar con Él, nos acercamos más a nuestra verdadera identidad, y Él nos recuerda nuestro valor y nuestra dignidad. A medida que oramos, somos transformados para reflejar más su imagen y semejanza. En 2 Corintios 5:17 se nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. A través de la oración, Dios nos ayuda a dejar atrás lo viejo, las actitudes y pensamientos que nos alejan de Él, y nos da una nueva perspectiva sobre nosotros mismos y sobre la vida que Él ha planeado para nosotros. Otro aspecto clave de la oración es que nos prepara para la acción. A veces pensamos que la oración es solo un acto de espera, pero la verdad es que, a través de la oración, Dios nos equipa para hacer su voluntad en el mundo. Orar no solo nos fortalece espiritualmente, sino que nos prepara para ser instrumentos de su paz, para hacer su obra en el mundo. Cuando oramos por sabiduría, por dirección o por la fuerza para servir a los demás, nos estamos preparando para actuar de acuerdo con la voluntad de Dios. La oración no debe ser solo un refugio, sino una fuente de motivación para salir y hacer el bien, para compartir el amor de Dios, para ser sal y luz en un mundo que necesita desesperadamente de Él. La oración, además de ser un medio para conectarnos con Dios, tiene un poder transformador
cuando oramos en comunidad. Jesús nos enseñó que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está en medio de ellos. Orar juntos no solo fortalece nuestra fe individual, sino que también crea una unidad en el cuerpo de Cristo. Orar como comunidad es un recordatorio de que no estamos solos en nuestra fe, que estamos unidos por el amor de Dios y que juntos podemos enfrentar cualquier desafío. La oración comunitaria tiene un poder especial porque fortalece la iglesia, anima a los que están debilitados y trae sanación y esperanza a aquellos que están pasando por momentos difíciles. Cuando oramos juntos, nos apoyamos mutuamente y esa unión en oración crea un impacto profundo, tanto en nuestra vida personal como en la vida de nuestra comunidad. En la oración de intercesión es uno de los actos más poderosos que podemos hacer en favor de los demás. Interceder por otras personas nos permite participar en el plan divino para sus vidas, pidiendo a Dios que los guíe, los proteja y les dé fuerza. Jesús, el Hijo de Dios, intercede constantemente por nosotros ante el Padre y nos invita a hacer lo mismo por los demás. Cuando oramos por aquellos que están pasando por momentos difíciles, nos unimos en espíritu con ellos, llevándolos ante la presencia de Dios, sabiendo que nuestras oraciones tienen poder para mover corazones y circunstancias. A la oración también nos fortalece en la fe. La fe es la base de nuestra vida cristiana y a medida que oramos, nuestra fe se hace más fuerte. La oración nos permite aferrarnos a las promesas de Dios, confiar en su fidelidad y descansar en el hecho de que Él siempre cumple su palabra. La fe no es algo que podemos generar por nosotros mismos, sino que es un don de Dios. Y la oración es una forma de recibir y alimentar esa fe. Al hablar con Dios, nuestra confianza en Él se profundiza y aprendemos a caminar con Él en cada área de nuestra vida. Finalmente, debemos recordar que la oración tiene un propósito eterno. No oramos solo por lo que necesitamos hoy, sino también por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y en el mundo a largo plazo. Cada oración que hacemos es parte de una obra más grande, una obra que trasciende el tiempo y la eternidad. Nuestras oraciones no solo tienen poder para cambiar nuestras vidas, sino para transformar el mundo, para extender el reino de Dios aquí en la tierra. La oración nos conecta con lo eterno, nos invita a vivir con un propósito divino y nos da la esperanza de que, a través de nuestras oraciones, Dios está obrando en el mundo de maneras que no siempre podemos ver, pero que son realidades eternas. Así que, al final de este recorrido por el poder transformador de la oración, es importante recordar que orar es más que una simple acción, es una forma de vida. La oración no solo cambia nuestras circunstancias, sino que cambia nuestro corazón, nuestra mente y nuestra perspectiva. Al hacer de la oración un hábito diario, nos alineamos más con la voluntad de Dios, encontramos la paz que necesitamos y somos transformados para vivir de acuerdo con su propósito. La oración es un acto de fe, de amor y de esperanza que nos acerca más a Dios y nos capacita para ser los instrumentos que Él necesita en el mundo.